Bueno, voy a hacer una pequeña introducción del tema que vamos a tratar hoy día, ¿sí? En el programa, que va a ser muy lindo, muy especial. Vamos a estar hablando del caso de Enrique Castillo Rincón. Justamente ahora tenemos la oportunidad en este momento de hablar con su hija, Dai Jaini. Bueno, en la década de los 70, entre los años 1973 y 1976, el ingeniero costarricense Enrique Castillo Rincón vivió, o él afirma haber vivido, 5 encuentros físicos con seres extraterrestres que le comunicaron, afirmaron que provenían de las Pléyades. Durante estas experiencias que tuvo Enrique, le transmitieron advertencias y profecías sobre el futuro de la humanidad, mensajes que en la actualidad muchos consideran que aún mantienen vigencia. Enrique Castillo Rincón es recordado como uno de los principales hombres contactos o contactados de Latinoamérica y trascendió al plano espiritual el 16 de septiembre de 2013 cuando tenía 83 años. Dejó un legado invaluable en el fenómeno ovni y en el contactismo. Su obra conocida tiene un libro con 2 tomos que se titula OVNI, Gran Alborada Humana, que fue publicado el libro en abril de 1995, en donde él recoge y relata las experiencias vividas entre el año 73 y 76. Hoy su mensaje continúa vivo a través de su hija, Dayyaini Castillo Ortiz, quien asumió la tarea de retransmitir y mantener vigente las enseñanzas de su padre. ¿Cómo estás, Daya? Agustín, ¿cómo estás? Aquí un gran saludo para ti y todo tu público desde Colombia. Muchas gracias por invitarme a este espacio y poder contar toda esta historia tan maravillosa que viviera mi padre en los años 70 acá en Colombia. Qué hermoso, gracias a vos por estar acá. ¿Agregarías algo a la descripción, a la introducción de Enrique Castillo Rincón? ¿Vos cómo lo recordás como su hija o como él como persona, como hombre? ¿Cómo lo recordás a Enrique Castillo Rincón? Creo que podríamos arrancar por esa pregunta. Dale, sin embargo, sí me gustaría añadir que Bueno, sí. papá tuvo como su primera experiencia en el año 63 en el volcán Irazú en Costa Rica, donde estando allá con unos ingenieros vio unos ovnis salir del volcán. Esa fue como su primer avistamiento y experiencia directa extraterrestre. Y en el año 69 en Caracas, Venezuela, también tuvo un encuentro muy especial con un hombre llamado Cyril Weiss, que va a ser fundamental en este encuentro con extraterrestres ya en los años 70 acá en Colombia. Y bueno, respecto a tu pregunta, yo creo que es que recordar a papá es desde muchos ámbitos, no solamente desde su experiencia, sino también desde ese papá y esas experiencias o esas charlas que tuviéramos de esta información. Recordar a papá son muchas cosas, son aromas, son sensaciones, son caricias, su voz, bueno, y su experiencia completamente, porque por supuesto, gracias a esa experiencia, he podido también, eso alumbró y alumbra mi camino y esa búsqueda interior que tengo en esta realidad. Qué hermoso, gracias. Gracias por compartir. Y yo creo que sí, el caso de tu padre es uno de los casos más importantes de Latinoamérica de contactos con seres extraterrestres. Y él, yo creo que a través del libro, yo lo he estado leyendo a Gran Alborada Humana, y él mismo se preguntaba por qué estos seres lo eligieron a él. Yo creo que él es una persona muy especial, por lo cual, pero no sé si vos has podido responder a esa pregunta, ¿no? Él aparentemente se preguntaba, ¿no? ¿Por qué lo habían elegido a él? Pero
¿Vos por qué crees cuáles son los motivos de por qué lo eligieron a él para vivir esas experiencias? Mira, Agustín, yo creo que eso viene de vidas anteriores y no solo porque hayan sido también especulaciones en su tiempo, en su momento, por expertos en estos temas e investigaciones sobre el fenómeno extraterrestre y los contactos, sino que también eso viene de acuerdo a la información que a él le entregan estos seres extraterrestres, donde hablan de la reencarnación, donde hablan de la muerte, donde le explican Ay, discúlpame, sí, se cortó el audio. Sí, discúlpame. ¿Se cortó? Ay, yo sí te estaba Ahora, viendo. ahora sí te escucho. Por un momento no Bueno, sé ok. por qué. Ajá, No, sí. dale, yo vuelvo y empiezo. Sí, sí. Sí, no, estabas diciendo que tenía que ver con las vidas pasadas, ¿no? Y la reencarnación. Ahora sí te escucho bien. Ok. Sí, Agustín, mira, esto viene de esa información extraterrestre que él recibió, donde a él le explican sobre el sistema solar, cómo se creó absolutamente todo. Le hablan del microcosmos, del macrocosmos, le hablan de los planetas, le hablan de los creadores, de la creación, del concepto de Dios, de la reencarnación, de la muerte, de las dimensiones y de todos los procesos evolutivos que lleva el hombre cósmico universal. Por ende, a mi parecer o en el conocimiento que llevo, puedo decir que se debe a eso, viene de otras vidas, haciendo un trabajo también de comunicación o de mensajero, podríamos decir, y que eso ha hecho que su espíritu tenga la fortaleza, de acuerdo a sus experiencias vividas pasadas, de poder enfrentar una experiencia como estas tan intensa, porque a hoy conozco muchas personas que buscan encuentros con extraterrestres, pero que en el momento en que ya ven la nave, se bajó el ser o le dicen súbase, ahí murió todo. Debe haber también una fuerza interior bien increíble para poder asumir una experiencia como esta, sostenerla y no enloquecerse. Además de también su cerebro y su espíritu estar en completa armonía para poder lograr entender que esto es una experiencia y no lo que se llama hoy día ser elegido y sentirse superior a cualquier otro ser humano. Yo creo que eso debe estar muy claro porque es un sentir que vi en mi papá y que por supuesto también apoyo y veo en mi vida y en este cotidiano y en esta actualidad, que llegar a esos síntomas egoicos de decir que uno es un elegido, pues deja mucho que decir de un proceso espiritual, puesto que ellos son muy enfáticos en decir en todos sus mensajes y en la información que le han dado que esto es un proceso evolutivo del ser humano. O sea, nadie es especial, nadie es más que otro, solo que estos procesos evolutivos acá en este planeta Tierra, por las intervenciones de otros extraterrestres negativos, como ellos lo llaman la otra fuerza, han hecho que esos estén dispares y que el colectivo no se vea masivamente en un proceso igual. Muy bien. Bueno, me gustaría, gracias por lo compartido, me gustaría que empecemos ¿dónde empezó estos contactos que muy bien mencionabas el volcán Irazú, que fue una de las experiencias que tuvo en el año 63 ese primer avistamiento en Costa Rica? Si nos querés describir un poco cómo fueron los acontecimientos y si hubo anterior a ese suceso, si hubo algo más que no sabemos. Ok, bueno, ese antes es como ese deseo de mi padre de averiguar sobre estos temas y temas paranormales y cosas muy extrañas, digamos, que pasaban a nivel mundial, que en esa época eran revistas, libros, periódicos, donde salían estos sucesos acerca de los platillos voladores. Él conservaba o llenaba un álbum con todos estos recortes y obviamente amplia su biblioteca en estos temas. Y ya pues en el 63 haciendo una labor de revisión de las redes eléctricas porque se había ido la luz en varias ocasiones y estaba la presencia del presidente Kennedy. Entonces envían a él y otro ingeniero a que subieran a ver qué era lo que estaba pasando con estas redes y por supuesto ya con sus trajes de protección y todo el tema, lo que ven es que salen unas naves del volcán. Papá decía que tenía más o menos 30, 50 metros de diámetro, las vieron muy cerca,
platillo volador y fue muy impactante para ellos, por supuesto, esta experiencia. Ya después de ahí, como te comentaba, en el año 69 él estaba trabajando en Caracas, Venezuela, y en un cine se puede ver una película llamada Barbarella que la van a reeditar para estos años, esperemos que salga pronto, creo que para 2026 si no estoy mal. Muy bien. Y allí conoce a un hombre rubio, por eso papá lo denomina el suizo, quien le dice que si es tan amable y le compra una entrada para el cine, que si venía solo, que si se podía, lo podía acompañar. Mi papá sintió mucha confianza al verlo y dijo que por supuesto que podían entrar juntos, le compró el boleto, entraron y hicieron una amistad de algunos meses con Cyril Weiss. Él le dice que venía pues de otro país, representando una compañía de cosméticos para hombre que estaba recién llegado y se hicieron amigos. Allí esa amistad fue muy importante y también una preparación total para ese encuentro o esas experiencias que tuviera mi papá específicas de contacto físico, no solamente telepático, presencial y que estuviera en una nave, que fue impresionante porque este ser, Cyril Weiss, que tuvo una amistad con mi papá, que interactuaron, que se hablaron acerca de si existía vida en otros mundos, el concepto de Dios, bueno, muchas cosas, sería el ser que luego, en el año 73 entrara en contacto con papá y lo recibiera físicamente en OVNI. Ya en ese año 73 Agustín tuvo una experiencia increíble que mira que es bien interesante porque una mujer llamada Karenka lo llama así por teléfono de disco para los que no están desde esa época y en la oficina contesta a mi mamá. Mi papá tuvo tres matrimonios, mi mamá somos la familia del segundo matrimonio que es donde sucede todo su contacto Bien. y le dice esta señora a mamá, mira, estoy buscando al ingeniero Enrique Castillo Rincón, soy Karenka, vengo de México, es importante porque tengo contacto con extraterrestres y me dicen que, por supuesto, lo conecte, necesito hablar con él. Entonces eso fue extraordinario para todos. Él toma la llamada, ella es así súper sincera de una y le dicen, mira, tengo contacto con extraterrestres, me dijeron, me dieron todos tus datos, tu teléfono, todo para conectarte, es importante, mira, yo voy a dictar unos cursos acá en las principales ciudades, veámonos, los invito, llevo a otras personas, se encuentran también en el café de un hotel en Sí. Bogotá, se cuenta, ella le cuenta las historias, viene del grupo de contacto de Marla, la mexicana, que hace pocos años falleció, que ese grupo en México es muy grande y ella también recibió información, sobre todo en temas de sanación, todo lo que tiene que ver con los médicos y todo el tema estructural de sanación del ser humano, muy interesante, y otros también mensajes que recibiera a la par con mi papá y que Karenka le entregara a mi padre, por supuesto, también esos mensajes. Es muy interesante. Después de allí, Karenka obviamente lo instruye en lo básico para hacer meditación, para prepararse, deja a mi papá ya en contacto con extraterrestres, porque ya está en presencia los primeros, digamos, momentos, días o sesiones de contacto, y allí entran extraterrestres inicialmente desde Andrómeda, que los andromedanos después los dejan con las Pléyades, ya después de las Pléyades, entonces interactúan entre Pléyades y Venus, tiene contacto también con los de Manet, una experiencia increíble también con sexta dimensión. Papá logra conectarse también con todas estas herramientas que ellos dejan con su yo superior, tiene unas experiencias espaciotemporales donde él va a un lugar que podría ser perfectamente el Shambhala y ve a un ser que puede ser un logo solar, un ser muy importante para el planeta Tierra. También en sus viajes, que son 5, le entregan más de 200 mensajes telepáticos, se los hacen escribir también. Y bueno, es una experiencia increíble, larguísima, pero también cabe resaltar ahí, Agustín, que hubo mucha gente prestigiosa que ya ha ido obviamente desencarnando, que lo investigó.
Él estuvo en muchos, muchos congresos mundiales. A papá se lo llevaron los hombres de negro, lo sacaron de acá del aeropuerto El Dorado sin documentos, le hicieron pruebas de pentotal sódico, estuvo la CIA, la NASA, regresión en quinto grado. Y que esa regresión, por supuesto, es una de las más profundas y donde no sale nadie, y que definitivamente pues eso les tuvo que haber dado más información de la que mi papá tendría consciente de sus experiencias. O sea, hay esas pruebas, ya hay también una carta del 2019 donde una prima en Washington, en este boom de la desclasificación, envía una carta a Washington solicitando la desclasificación del caso de mi padre y de esa visita, y le responden que por el momento pues no pueden desclasificarlo, no le van a decir sí, sí o sí no, pero eso a ese tiempo pues ya es una verificación de esa historia que contó papá, porque estando en esos exámenes le dijeron que le iban a enviar los resultados, cosa que nunca sucedió. Entonces, digamos que va pasando el tiempo y no solamente por el cumplimiento de estas profecías que también le dan a mi papá información de carácter profético y espiritual que se han venido cumpliendo al pie de la letra, sino que mira que ha venido saliendo otras cosas que reafirman también su contacto, porque por supuesto, Agustina, hay mucha gente que dice, hoy en día, pues tenemos la facilidad de la cámara, el tema, y la gente en vez, digamos, de centrarse en el contacto como tal y en la información es, ay, pero usted, ¿por qué no le tomó una foto, sí? Como el selfie, la verificación de la nave, tales, pero sí a él, porque mi papá, por supuesto, llevó cámara y de todo, pidió autorización, a ellos les interesaba era que el ser humano tomara toda la atención acerca de estos mensajes y esta información tan valiosa para la humanidad. Quería, bueno, yo creo que has hecho como un resumen perfecto, buenísimo, de toda la historia de tu padre. Bueno, primero decir que, claro, sus experiencias empezaron con este primer avistamiento en el volcán Irazú en el año 63, que despertó la curiosidad de tu padre, de Enrique, que luego lo llevó a entablar una relación de 4 meses con el suizo, ¿no? Que era, podemos hablar un poco sobre. ¿Podrías hablarnos un poco sobre cómo fue esa relación con el suizo, ¿no? ¿Quién era el suizo? Nos dijiste que lo había conocido en un teatro, ¿no? En la cola para comprar los tickets. Si nos querés contar algunos detalles sobre esa relación que creo que tiene que ver con el principio de su historia. Claro que sí. Bueno, mira, eso es bien interesante porque hubo personas que lo vieron. Digamos que lastimosamente, pues a esta época no conocemos a alguien, pero mi papá en esa época era sacerdote mormón. Entonces, mi papá lo invitó a una de sus em, reuniones mormonas. Él estuvo presente allá y hubo una cosa muy interesante que me parece fantástico, que son como esos clics que en esta búsqueda espiritual tiene el ser humano, y me parece interesantísimo siempre recalcarlo, contarlo, y es que en una de esas sesiones había un amigo de mi papá que quería ser sacerdote mormón, entonces él solicitó a la congregación poder, obviamente, llegar a ese punto, y la congregación se lo niega y simplemente por el hecho de ser de color. Entonces mi papá tuvo en ese momento un sobresalto interno impresionante y ese cuestionarse, ¿no? ¿Cómo así? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué le niegan a este hombre poder seguir su proceso si cumple con todos los requisitos y es un gran ser humano? Es mejor que yo, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Esto no puede venir de Dios. Entonces mi papá se retira del mormonismo porque fue algo que lo impactó fuertemente, digamos, en sus creencias y donde decía, esto no puede venir de Dios, o sea, las religiones no pueden hacer esto. ¿Cómo es posible si se profesa que todos somos hijos de Dios, pero llega un momento donde un hijo de Dios quiere participar sobre este tema y le dicen que no porque es de color? Entonces, esto mueve profundamente a mi padre y obviamente estaba Cyril Weiss con él en este proceso de, de, de cuestionarse sus creencias.
Bueno, historias con él, como por ejemplo que él quiso muchas veces como invitarlo a reuniones con otras personas y presentarle chicas, claro, para que saliera, para que interactuara, pero él a esas reuniones siempre le decía que no podía. Siempre interactuó permanentemente solo con mi padre o cuando fue a estas sesiones de mormonas que algunas personas pues obviamente lo vieron en esa comunidad. Papá contaba que a él le gustaba la leche, las frutas, sobre todo el banano o habano le encantaba con leche, los duraznos, comía mandarinas, naranjas, que eso era lo que veía que él comía siempre. Y ay, hay otra historia que eso a mí me encanta. Y Sí. eso fue que mi papá lo llevaba en el carro, iban, no sé exactamente a dónde, pero esta experiencia la narra también en su libro que me parece importantísima. Hay muchas cosas interesantísimas que dan unas lecciones grandes. Y es que iban por una carretera y de pronto él ve que viene un vehículo del lado contrario y en ese momento iba pasando una niña y un perro. Y ese señor acelera el carro, la niña alcanza a pasar, pero atropella al perro. Entonces mi papá se estaciona indignadísimo dentro del carro, que cómo es posible, el tipo salió a la fuga, la niña llorando, el perro atropellado, se indigna un montón, que cómo es posible que pase esto, bravísimo, y se queda mirando a Cyril Weiss y Cyril Weiss inmutable, no se le veía ninguna angustia, ningún desprecio, ninguna rabia. Sí, papá dijo, ¿qué es esto? ¿No? Usted, este hombre, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? Entonces, pero mira, ¿qué está pasando esto? Y se indigna más mi papá de ver a Cyril Weiss muy calmado. Entonces Cyril Weiss, así calmadísimo, le dice, Enrique, esto, la muerte es inevitable. Y todo ser humano tiene que vivirla, verla, pasarla, ¿sí? Saber qué es. Y no te preocupes por la niña, porque el cerebro está diseñado para que todas estas experiencias fuertes sean asimiladas, calmadas y entendidas. Y es un proceso que sirve en la evolución, es necesario. Claro, mi papá en ese Mm. momento súper indignado, pero ya más adelante poder entender un poco la profundidad de ese tema, de la vivencia de la muerte, no solo pues la que le pasa a todo ser humano, sino también el vivirla con un ser querido y en este caso pues con una mascota. Esa, a mí me parece eso muy profundo, esa experiencia interesantísima, pues porque a hoy hay muchas personas que me han cuestionado, por ejemplo, el tema de, pero Daya, ¿cómo es esto tan terrible? Mira, ¿por qué la muerte? ¿Por qué no intervienen? Mira, tantos niños muriéndose de hambre, que la violencia en los animales, que la guerra, que no sé qué, esto es increíble, todo el mundo así súper consternado, pero toda la información que ellos han dejado acerca de la muerte me ha ayudado muchísimo a entender que es algo inevitable y que al contrario nos han venido más bien es como manipulando y condicionando a la tristeza, al desespero profundo, un dolor y un sufrimiento terrible acerca de la muerte porque no nos han contado y han hecho todo lo posible por ocultar de la historia de la humanidad ese proceso de muerte y reencarnación de cada uno de los seres y qué pasa colectivamente. No nos han enseñado realmente acerca de la muerte sobre el desprendimiento, sobre poder soltar, ¿cierto? Porque estamos muy amarrados, atados a estas emociones de pertenencia, bien sea por un bien material, por una mascota, por otro ser humano, es increíble y eso causa muchísimo dolor y sufrimiento. Y ya no pudiendo entender los procesos evolutivos y el proceso de la muerte, de las vidas pasadas, de todos los 25.000 años que llevamos acá en este planeta Tierra, lo que nos espera ya en este peldañito que estamos cruzando realmente evolutivo, pues eso cambia todas las cosas. Y eso que nos han enseñado que Dios es el que juzga, es el que permite, es el que, sí, porque dicen es un Dios malvado, ¿dónde está? Es más, Agustín, yo he tenido eso en mi vida.
invito a todo el mundo que carambas en estas situaciones tan fuertes que vive cada ser humano, porque por supuesto, o sea, es absurdo ponerse uno en un estadio de voy a compararme con otro, porque por supuesto hay cosas peores que le pasan a otros seres humanos, pero sí en la vivencia propia, poder llegar a eso tan profundo, bien sea rabia, indignación, lo que sea, de poder cuestionarlo todo, hasta la mismísima presencia de Dios, para poder entender, para que se le abra a uno allá todas estas conexiones en este cerebro y en el alma, para poder lograr entender por qué es que se suceden estas cosas en el mundo. Y solo, Agustín, solo en una búsqueda interna, desde la práctica, desde la búsqueda y no detrás de una pantalla, es que un ser humano puede realmente despertar. Completamente, Daya, sí. Y quería agregar también que son eventos que se mencionan en el libro, La Gran Alborada Humana, que después estaría bueno porque solamente tengo el tomo uno, pero estaría bueno si nos puedes acercar, creo que eran dos tomos, ¿verdad? Sí, correcto, Sí, ¿no? Yo te lo perfecto. paso, claro que sí, lo puedas Bueno, y lo compartir. dejamos acá a disposición de todas las personas que nos van a escuchar. Y me resulta muy interesante cómo también tu padre lo invita a Cyril Weiss, a su amigo el suizo, lo invita a hacer diferentes actividades como por ejemplo asistir a un partido de fútbol, ¿no? Que Uy, mira, básicamente, te voy a interrumpir ahí porque hace como, dito como una semana, 2 semanas estaba hablando con mamá yo, sobre estos temas, ¿no? Yo convenciéndola que me dé entrevista por fin porque ella no ha querido salir a contar. claro, Y claro, entonces me dice, claro, mi papá estuvo en la selección de Costa Rica, él era futbolista, entonces le claro, gustaba mucho el fútbol. Y al invitarlo a Cyril Baez a ver un partido, pues Cyril Baez le dice, no, Enrique, no, yo no voy a esto. Entonces él decía, pero ¿por qué tan chévere? Y entonces decía precisamente que estas pasiones se vuelven unas pasiones obviamente bajas, donde exaspera la violencia en el ser humano. Entonces, donde se pierde el control. Y le hablaba no solo de los partidos, sino también le exacto. hablaba de los conciertos, de las peleas de gallos, le hablaba también de las corridas de toros, donde hay esto que no es positivo para el ser humano, sino realmente se vuelve es violento. Entonces le decía a Enrique, uno tiene que tener la mente libre y no ser fanático de nada. Eso es lo peor que puede ser el ser humano. Pongo lo peor, son palabras mías, el Sí, ser sí. humano porque lo cega, así, le cierra los ojos y no ve. Por eso no asisto a esto. Entonces me decía mi mamá, imagínate, después de que le dijo Cyril Weiss esto a tu papá, mi papá me decía, gorda, vamos a un partido. Y mamá, ay, pero que vamos a ir a ver eso ya después de lo que dijo, pues es que yo quiero ver eso que me dijo Cyril Weiss, me parece interesante, vamos a mirar qué es lo que pasa. Y me decía mi mamá, bueno, listo, yo me voy, me fui con tu papá al partido y lo que vemos es la violencia, la grosería, la gente se sale de los chiros, como decimos acá en Colombia, y decía, Cyril Weiss tiene razón. Entonces, desde ahí también ellos cambian esa conceptualización acerca de estos eventos colectivos donde esa energía no es positiva, sino se vuelve una vibración baja. Completamente, tal, así. Algo que nosotros tenemos tan naturalizados, ¿no? Bueno, acá en Argentina Ujú. es muy, muy famoso el fútbol, es un tema cotidiano de todos los días. Particularmente a mí, yo no soy tan fanático del fútbol. Bueno, tiene que ver con el origen, ¿no? Pero sí, tal cual, me resultó muy interesante cómo Cyril Weiss, en medio de ese partido de fútbol, decidió retirarse porque no era compatible con lo que, bueno, justamente por esa violencia, ¿no? Eh, fue muy interesante. Bueno, Daya, si nos querés contar un poco luego cómo avanzó y podríamos ir un poco al primer encuentro que él tuvo, porque él dice haber tenido 5 encuentros. Ujú. No, pero el primero, acá lo tengo con fecha 3 de noviembre del año 1973. Esa fue la primera vez que él habría por primera vez tenido un encuentro físico, ¿no? ¿Cómo iniciaron estos encuentros o algunos detalles que nos quieras contar? Ay, eso es muy chévere, mira, porque a mi papá, como ves, le hacen una preparación increíble años atrás, que por eso yo siento que es uno de los
Me atrevo a decir que es uno de los mejores contactos que existen. Es más, él está denominado como uno de los primeros, de los tres primeros y mejores contactados del siglo, precisamente por todas estas particularidades. Em, y a él, a través de los mensajes, le dicen que, pues sí, obviamente van a tener un encuentro físico. En Mi sueños, papá, perdón que te obviamente, interrumpa, pero fue como no, a través de los no, sueños todo le esto dieron. es meditación, es telepatía, es proyección holográfica, todo consciente. Claro, No, claro. no es Perdón, perdón que te interrumpa. Esto tiene que ver con el encuentro que tuvo con Karen, en donde correcto. ella le enseñó algunas técnicas de meditar, o sea, cosas que son Sí, básicas, ¿no? Pero que ya tenían esa conexión con Marla que mencionabas, la gran contactada de México, ¿no? Por ahí venían esas prácticas que él empezó a hacer con un grupo, según tengo entendido. correcto. Sí, Claro. correcto. Con el grupo de amigos que fueron a estas charlas, talleres con Karenka, pues ya se hizo un grupo de interés total acerca de estos temas. Entonces deciden, porque es necesario en ese momento, hacer un grupo de contacto. Entonces se entrena el grupo de contacto hasta que ocurre el contacto y ya se gesta ese grupo acá y empiezan a hacer meditaciones diarias a la misma hora. Eso era diario, lo único que hacían era como intercambiar la casa para tener la oportunidad todos de tener el contacto en su casa, pero eso duró mucho tiempo y eran muy disciplinados y juiciosos con eso, por supuesto. Y desde allí, en esos contactos, papá recibe, claro que hay unos donde papá estaba en casa y los recibía solo sin estar con el grupo, pero recibió un mensaje donde le dicen que pues quieren verlo físicamente, que debería prepararse y holográficamente le proyectan en su mente el lugar. Le muestran los árboles, la laguna, le muestran absolutamente todo. Le dicen que tiene que ir vestido de campesino porque tiene que pasar desapercibido en la zona y por la hora, que debe ir solo y pues que esté listo porque viaje en ovni. Entonces papá se va a una laguna sagrada de las muchas que tenemos acá en Colombia, relativamente cerca a Bogotá. Se va vestido campesino, botas pantaneras, una ruana, un sombrero. em, lo deja lo más cerca el bus que lo lleva hasta allá el transporte público. Después un campesino también como ve, pues tú sabes que en el campo todo el mundo se conoce, dice que para qué finca va, para dónde va. Mi papá lo embolata un poco diciéndole que no, que Ujú. ya lo van a recoger, que tranquilo, pero que mire la hora, señor, y usted por aquí, yo lo llevo a donde tiene que Claro. ir. Y él, no, 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 ya me van a recoger. Entonces, por verlo vestido así como que eso sirvió un montón. Y ya queda papá en esa laguna y busca el lugar. Y ellos le habían mostrado una esfera. Le decían, Enrique, cuando llegues acá, busca la esfera en la raíz de este árbol. Cuando la tomes en tus manos, nosotros sabremos que tú has llegado. Entonces, mi papá va y la busca, se agacha, la encuentra, la recoge, se le calientan las manos, la suelta, vuelve y se inclina para recogerla, la mete en el bolsillo y al incorporarse, pues él ve ya las naves encima del bosque y estaban Sí. chorreando agua. Entonces, claro, mi papá dijo, pues salieron de la laguna, por supuesto, como son miles de casos en el mundo donde hay naves que están dentro de estos cuerpos de agua. Allí ya empieza a recibir un mensaje telepático y ve a estos seres vestidos con escafandra y telepáticamente siempre le dicen, hola Enrique, no te vamos a hacer daño, tranquilo, nos vamos a acercar. Entonces, obviamente yo creo que eso debe ser increíble tener esa situación y le dicen a mi papá varias veces que no se preocupe, que no le van a hacer daño. Es más, llega un punto donde le dicen, mira Enrique, si tú no estás de acuerdo con esto, pues lo dejamos hasta acá, ¿sí? Pero esto es vital para la raza humana. Entonces ahí mi papá dijo, no, continuemos. Entonces ya le dicen, ok, Enrique, entonces te vamos a subir a bordo, quédate quieto, vamos a acercar una nave. Entonces la nave, así cual película, se acerca, se posa sobre él y lanza ese rayo que vemos hasta en las caricaturas y mi papá empieza a sentir un hormigueo increíble y empiezan a saltar las piedritas y él empieza, pues, digamos, como a succionarlo, esa luz, y Claro. empieza a elevarse.
ahí sucede algo muy interesante y es que mi papá mira hacia abajo y ya estaba a más de 15 20 metros, yo creo, y él se mueve y al moverse toca la luz y es sólida. Y mira que ahí ya, si tú revisas, investigas, nuestros científicos descubrieron la luz sólida, creo que hace como un par de años ya que salió como ese estudio, ya se habló sobre ello, muy interesante. Cuando ya está en la nave, él se encuentra solo en una sala, entonces telepáticamente le dicen, Enrique, desvístete. Mi papá ve, hasta varias veces le dicen hasta que él se empieza a quitar todo y nota algo muy curioso y es que si se quita el sombrero, la ruana y no hace sombra, ya le causa curiosidad y se pone a mirar de dónde viene la luz y no hay un bombillo, pues así como nosotros lo conocemos. Me parece muy curioso, se sigue desvistiendo, se cae una moneda de su pantalón y no suena al contacto con el suelo. Eso también le parece curioso, pero él hace todo pues lo que le están indicando. Él se demora un poco porque se queda en ropa interior, digamos por vergüenza uno a desnudarse. Y vuelven y le dicen, Enrique, desvístete. Entonces él con pena dijo, también me tengo que quitar el calzoncillo. Bueno, se lo quita y sale un humo por toda esa habitación. Y mi papá siempre contaba, digo, yo pensé que esto era como las cámaras de gas. Y entonces mentalmente le dicen, tranquilo, Enrique, tranquilo, no te vamos a hacer daño. Tiene un aroma a lima limón. Y ya, como que lo inunda y así mismito se va muy rápido de la sala. Y ya después le dicen, vístete. Y ya cuando él se viste, se abre como una puerta, pues, así estilo nave, Ujú, y entran algunos de ellos. Y uno de los seres se presenta ante mi papá, mucho gusto, soy Cyril Weiss. Entonces mi papá, ay, mucho gusto, soy Enrique Castillo. Él todavía, claro, la emoción y eso no cuadró para nada, no le llegaba a la mente Cyril Weiss. Em, y hasta que Cyril Weiss le dice, Enrique, ¿te acuerdas? Soy yo, nos conocimos en Caracas, tal. Mi papá, ay, no puede ser, a ti también te trajeron. Entonces él decía, no, Enrique, yo soy el comandante de la nave, mi nombre es Krishnamurk. Mi papá se abraza, es con el único que se abraza y tiene una cercanía física, con los otros solo se saluda, Krishnamurk le decía que pusiera la mano así y todos le hacían una claro, palmadita y así era el saludo. claro. Entonces, pues imagínate eso tan divino, tan bello, esa preparación que le hacen para que mi papá estuviera en total confianza en una nave, para que pudiera conversar Sí. con ellos. Bueno, Tata, nos estabas contando entonces ese momento donde estaba dentro de la nave, donde se encuentra a su amigo, Cyril Weiss, que al principio no lo reconoce. Sí, mira, eso es increíble. Yo después le preguntaba a mi papá, ¿pero por qué conociste ese? No, Dayita, es que tenía los ojos más rasgados, la comisura de los labios más delgada, su estructura facial también era un poco diferente, y pues el traje, y obvio, pues uno no va a pensar que se va a encontrar alguien que conoció no tanto tiempo allí en la nave, entonces sí era un poco diferente. Lo mismo el rubio de su cabello era más amarillo. Entonces, por eso no fue como tan fácil y por supuesto es que una experiencia de esas debe ser muy, muy impactante, que uno se le borra pues muchas cosas de la mente por estar alerta ante la experiencia. Y allí, pues bueno, se Sí. encuentran, le presenta a otros comandantes, a Cramier, a Crunula, le muestran la nave, el cuarto de máquinas, ve otros tripulantes. Y ese encuentro es maravilloso porque dura, mi papá dice más o menos que más de 8 horas. En ese encuentro mi papá le dan de comer, entra a un baño, duerme, que mira que esto es algo increíble porque hay muchos contactados que hablan también de no, días, semanas, pero nunca fueron al baño, nunca durmieron, Claro, entonces nunca comieron nada. Esto también es bien interesante pues de revisar, ¿no? sí. Y allí pues papá recibe una información muy interesante acerca del tema de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, de dónde vienen ellos, cómo hacen su viaje interplanetario, cómo se mueve el ovni, le dan instrucciones también para un próximo encuentro físico. Bueno, y ahí surgen ciertas preguntas como por ejemplo esa de papá, que por qué a él.
Entonces le dicen, no, pues tú lo sabes, Enrique. Yo no queda como, mi papá, yo creo que por la experiencia no volvió a preguntar. Pero, pero sí, muy, muy interesante absolutamente todo lo que pudo vivir en esa primera experiencia y en todo ese tiempo. Sí, Data, y me resulta muy interesante que él estuvo muchas horas, como vos decís, en ese primer encuentro decís que estuvo 8 horas. Y en el segundo encuentro también estuvo, creo que como 26 horas, según lo relata el libro. El... Estuvo, no, creo que fueron como 4 horas, no tanto. Bien, bien, bien. El primero fue el más largo. El primero, claro. Ah, bueno, pues digo yo lo más largo, pero después cuando lo llevaron al Alto Perú, ahí duró unos días. Yo creo que debes estar hablando el Alto Perú. Sí, Bien. que lo llevan ahí a esa zona con los otros contactados a nivel mundial. Bien, bien, bien. Entonces, en total fueron 5 encuentros eh, y en esos encuentros a él le daban información. De hecho, le brindaban como una especie de profecía sobre acontecimientos del futuro de la humanidad. ¿Nos podrías contar algunos de esos mensajes que le fueron comunicando a Enrique, ¿no? Que tienen que ver con la Tercera Guerra Mundial o una Tercera Guerra Mundial. Eh, ¿Qué nos puedes decir respecto a los mensajes? Y mi Ujú. papá recibió unos mensajes muy interesantes de carácter profético. Uno de esos mensajes se llama La profecía de los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Son 9 tiempos donde narran, describen unas situaciones a nivel planetario, mundial, de sucesos que han ido aconteciendo. Dentro de ellos está la Tercera Guerra Mundial y en ese viaje le dicen a mi papá que va a ser de carácter bélico, que era lo único que no se podía cambiar. Que eso me parece muy interesante porque le hablan del espacio-tiempo y que por supuesto hay unos sucesos que cambian de acuerdo, digamos, a la evolución de la humanidad, a las acciones, obra, acción y pensamiento colectivas, pero que eso era lo único que no podía cambiar, que lo único que podría hacer el ser humano en esos momentos sería ayudar a mitigar desde su obra, acción y pensamiento las consecuencias de una tercera guerra mundial. Eso lo dejó muy impactado al regresar a Bogotá y verse con el grupo y contar esto, pues todo el mundo quedó impactadísimo, sorprendido, sobresaltado, pues porque ya saber todo lo que habían ocurrido solo con 2 guerras y pensar en una tercera, definitivamente, pues deja mucho que pensar acerca de quienes gobiernan este planeta. Y me parece muy interesante porque a hoy hay muchas personas y supuestos contactados y canalizadores que hablan acerca de que eso no va a ocurrir, que eso ya no pasó, que eso lo detuvieron, que están todos los extraterrestres XY allá arriba y que están, mejor dicho, ya quitaron absolutamente todo y que eso no está en esta realidad. Ellos le describen específicamente cuáles son las potencias que van a estar directamente involucradas en esto. Y después recibe otro mensaje más adelante los venusinos también que le hablan a través de los animales que representan estas potencias, también este evento, digamos que es Claro. complementario a los sucesos y algo muy importante que le han dicho a mi papá y que estamos viviendo en este momento, y es que le hablan de un suceso para uno saber exactamente cuándo iba a suceder, porque le dan esta información a mi papá y le dicen que hay un tiempo que está mal contado por nosotros y que eso va a ayudar a que no se sepa exactamente por las fuerzas negativas oscuras cuándo es que se va a dar este tema y poder ayudar al ser humano como a avanzar un poco sobre estos temas de la guerra. Entonces dicen dentro de esa información una característica particular y es que en el momento en que en el planeta se hable de paz, que va a ser la primera vez que se va a hablar de paz en el mundo y que se van a firmar los acuerdos de paz para evitar precisamente estos temas, ahí es el anuncio que está muy cerca que una de las potencias que van a estar en conflicto va a infringir esos acuerdos y se va a iniciar la Tercera Guerra Mundial. Eso me parece impresionante, de verdad uno lee estas profecías y paso por paso, porque también
Dentro de ellas hablan de todo el proceso geológico y los cambios planetarios de los cuales estamos pasando toda la humanidad y el planeta Tierra, Ujú. em, la elevada de las temperaturas, la activación de los volcanes, las inundaciones. Hablan que se inundará nación por nación, los fríos extremos, la falta de alimento, donde ya está la corrupción al tope, donde la ley nunca funciona, donde la violencia está extrema en todos lados, donde Sudamérica se va a volver así pues unos levantamientos sociales por el tema de la violencia y la corrupción muy, muy tenaces, muy fuertes, y se empiezan a agarrar, obviamente, estas dos potencias, Estados Unidos y China, y ahí hablan de que debe haber un vencedor y cómo puede ser este suceso. Por supuesto, a la par, entonces va a haber una inversión de polos que me parece muy interesante porque con esta anomalía que hay actualmente en el planeta que la han estado estudiando, precisamente están hablando de eso, que es Ah, que los polos, el polo magnético ha cambiado y se va a ver obviamente reflejado muy pronto y es una anomalía que va creciendo. Eso me pareció súper interesante, de eso han hablado en estos días, impresionante, y ahí es donde uno dice, caramba, es que se está cumpliendo al pie de la letra toda esta información. Cabe resaltar que, por supuesto, después de estos eventos catastróficos a todo nivel, incluyendo esta tercera guerra, que es necesaria, porque dicen que es necesario para el entendimiento y evolución del colectivo de los seres humanos, pues vendrá un tiempo donde aquellos seres que despertaron, que hicieron su trabajo, que hicieron su labor, que pudieron despertar en sí mismos lo que hoy en día se habla efímeramente acerca del amor universal, de la compasión, de lo que es ser humano, tener esa humanidad presente, se va a dar ese cambio y todos llegaremos, incluyendo el planeta Tierra, a ese estadio de cuarta dimensión. Ellos nunca hablan de quinta ni que sexta, porque esos saltos cuánticos no existen. Digamos, claro. ligado a eso, dejan otros mensajes, uno muy interesante que habla precisamente sobre la evolución del ser humano y todo lo Claro. que nos falta. O sea, estamos en los primeros, en los inicios. Eso me parece tan increíble. La verdad, a mí me da mucha emoción, Agustín, saber y entender que nos faltan tantas cosas y que es inagotable el conocimiento. A mí me parece esto fabuloso. O sea, no es como que ay, yo quedo en un limbo ahí en la nada, qué aburricidio, sino que a medida que vayamos trabajando, nosotros podemos adquirir uf, un conocimiento en absolutamente todo y desarrollarnos plenamente para llegar a ser dioses, porque eso es otra cosa que se ha vuelto un cliché, pero realmente la información que ellos dejan acerca de este tema evolutivo es que vamos a llegar a ser soles. Ellos hablan de nuestro sol Claro. como el logos solar, tenemos un logos planetario, cada uno de nuestro sistema solar obviamente lo tiene, y Sí, hablan de cómo se crean realmente los sistemas solares que tienen vida. Y el nuestro es del primer nivel, digamos. Hay otros donde hay dos soles y ujú, 24 planetas. Y bueno, así va aumentando en el tema de dónde hay vida o cómo lo vamos a poder nosotros saber más adelante. Y hablan de este tiempo donde, pues, por supuesto, después de toda esta tragedia, pues tiene que haber un cambio, una limpieza a nivel planetaria, quedarán seres humanos con esta energía, por supuesto, de cambio, donde hay unos aprendizajes muy interesantes y donde volveremos a ser parte de, digamos, la hermandad cósmico-solar, o sea, de este grupo sí, sí, de sí. extraterrestres y planetarios donde venían a nuestra Tierra, intercambiábamos, aprendíamos, donde ya vamos a tener acceso directo a los maestros, bueno, todas estas cosas que se nos han, digamos, vetado, porque es que no es que nos las quiten, sino que nuestra nivel energético no da para que nosotros podamos tener ese acceso a esas vibraciones y a esos conocimientos. Es sencillo, aquí nada le quita a uno nada. Y hablan que los seres humanos que no alcanzan ya este despertar se irán al planeta 13. Ya hablan porque nuestro sistema solar tiene 12 planetas y el Sol, Sí, este sí, sí. planeta 13.
que los están descubriendo porque son transneptunianos, que ahí están hablando ahorita, hoy en día también, de que, ay, que el noveno planeta otra vez, pero todos los que quitaron del rango de planetas, pues son planetas y hay vida, y hay evolución, y hay unos niveles energéticos muy valiosos y maravillosos en todas estas civilizaciones, en que podemos volver a estar en contacto. Entonces, estos seres, que son los asesinos, los corruptos, bueno, a todo nivel, pues, energético bajo, va a ser alado energéticamente a ese planeta 13, que allí hay de otras civilizaciones que han infringido, por supuesto, las leyes universales están allí, y allí tendrán que volver a empezar otros 25.000 años en la oscuridad total y en el mal total, porque eso no va a haber luz. Entonces me parece muy interesante este proceso y digamos que ahí podríamos un poco como resumir qué es lo que pasa con el tema de la gente que hace lo que quiere. Y uno Sí, dice, no, sí. pero este se murió y definitivamente no tuvo como un castigo ni siquiera terrenal. No, esos son procesos evolutivos interesantísimos donde mira que ese concepto de Dios sigue Ujú. dando oportunidades a estos seres que se estancan o que realmente se desarmonizan hacia el tema de la otra fuerza, hacia lo negativo. Muy interesante y muy compasivo realmente todas estas personas que no alcanzan, que es una gran mayoría a nivel planetario. Muy bueno, sí, Dada. Es como que de alguna manera decís entonces que a Enrique le comunicaron diferentes profecías, como las que mencionaste, de una posible tercera guerra mundial o un conflicto entre las naciones que va a afectar todo el planeta. Hablaste también de los acuerdos de paz, que ese sería como, como que un anuncio del fin del Sí, mundo o del apocalipsis que tanto se habla hoy. Pero justamente tal cual y me gustaría como recalcar en esta idea de que no es que se va a destruir la Tierra o vamos a desaparecer, sino que básicamente va a ser el fin de esta humanidad para darle lugar a una nueva conciencia, ¿no? correcto, sí, correcto, porque es que, mira, cuando uno no tiene un concepto acerca de la muerte realmente es donde uno piensa en un fin. O sea, el Sí, mundo se le acaba para quien se muere, ¿sí? Es total. algo muy literal, se me acabó el mundo, porque yo llego a hacer otro proceso. Pero uno entendiendo la muerte, pues la muerte no existe. Ellos hablan de este ente biológico, que es el cuerpo físico, que es el que ya deja de funcionar, punto, que es donde lo ocupa el alma, el espíritu, Sí, ¿ves? Entonces, por eso existe la reencarnación y es un proceso evolutivo. Ya hay civilizaciones que existen, no sí, necesitan ni procrearse ni reencarnar, pero ellos ya llevan unos cuantos miles de años de evolución para ser ya tal un cual. espíritu único y ya. Entonces, sí, nosotros estamos en esos primeros peldañitos y es necesario. Entonces, cuando uno habla del fin del mundo, pues de acuerdo, realmente ese concepto empieza a fluir o entenderse de acuerdo a las creencias que tenga el ser humano. Y algo que permite descubrir que un ser humano despierta es que se sale de cuanta creencia, ya empieza a tener certezas de qué es, de dónde vienes, quién te creó, para dónde es que uno va. Ya son certezas, no son creencias a ningún nivel. Entonces ahí uno puede empezar a mirarse cómo está. Pero esto es muy complicado y por ende, mira, en esa época de los 70 que yo creo que hay una de esas lecciones que yo siento que es la más profunda de todo el Sí, contacto, sí, sí, sin desmeritar, pero que me parece de una importancia asombrosa, y lo sí, digo desde mi perspectiva, sí, y sí. es que cuando papá estuvo en ese contacto, le dicen a mi papá que va a haber una reunión acá en el planeta Tierra, donde están los 24 ancianos, donde están todos los logos solares, donde están los maestros, que el único que no estaba presente en el planeta Tierra físicamente, digo físicamente, era el Maestro Jesús, porque estaba en ese momento en Venus, pero estaba en conexión con ellos, por supuesto, para decidir qué se iba a hacer nuevamente con la raza humana. No con el planeta Tierra, sino con el colectivo actual de esa época, si se iba a reiniciar o no. Que eso yo dije, uy, el quinto elemento.
la película. Y siempre le decía a mi papá, wow, a mí eso, cuando yo leí eso, mi papá me contó, yo le dije, eso es lo más importante que sucedió en el contacto, porque sin esa decisión de estos seres, de estos creadores, em, pues no existiríamos actualmente ni hubiera seguido la historia del ser humano en el planeta Tierra como la conocemos y como lo que hemos vivido. Se hubiera hecho un reinicio, como lo hicieron en Sodoma y Gomorra, que fue Claro. también bomba atómica y reinicia la humanidad. Eso me pareció increíble. Y solo por 3.000 seres humanos que habían despertado en esos años 70, solo por ellos fue que se decidió continuar con esta existencia. Sí, Es sí, sí. increíble. Eso es lo que a mí me parece más fabuloso de todo lo que dejaron dicho. Por supuesto, todo tiene una connotación maravillosa, pero yo creo que sí, ese es el antes y el después de lo que estamos viviendo. Si no hubiera sido así, y por estos 3.000 seres humanos, no estaríamos hablando tú y yo. Muy bueno. Taya, y quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo sigue la cronología? Porque luego de haber tenido las experiencias tu padre, él se propone escribir sus experiencias en el libro que se publica en el año 95. Y después vos hablaste de que los gobiernos se interesaron mucho en la historia de Enrique. De hecho, incluso llegaron hasta de alguna manera, no sé si está bien usada la palabra, pero secuestrado o lo tomaron, lo invitaron a, a Fue ir, invitación, claro, fue una ajá, invitación. con esto de los hombres de negro que vos contabas justamente. ¿Cómo, o sea, en qué momento fue que los gobiernos empezaron a interesarse? La NASA creo que habías mencionado. Sí, la CIA Por, y la por su parte, NASA lo claro, ajá. estudiaron. Claro, claro. Estuvieron interesados en su caso y le hicieron estudios incluso. Sí, correcto, le hicieron todos estos estudios de pentato, De hay hipnosis. regresión en quinto grados, se me fue la palabra, El pentotal sódico. pentotal sódico y regresión en quinto grado, correcto. Claro, claro, claro. Le hacen todos estos experimentos a papá para confirmar si lo que estaba diciendo en los congresos, si lo que estaba saliendo a la luz era real o no en el contacto. Claro, claro. Bien, y otra de las preguntas que tenía era que en algún momento, en otras entrevistas que vi que te hacían, vos hablabas que en un punto se había distorsionado o habían algunas personas que habían querido como llevar el mensaje de la historia de tu padre por otro lugar, ¿no? Como que se había desviado el mensaje original, ¿no? Si nos querés contar un poco de eso, de qué, o sea. Viste que hoy en día hay tanta información, está lo que se llama la New Age, la espiritualidad New Age, ¿no? Entonces, que de alguna manera, según entiendo yo, motivó a que vos empezaras a hacer estas entrevistas y te involucraras más en el mensaje. Em, Sí, Agustín, mira, eso fue algo que, digamos, yo no tenía previsto en mi vida. Eso fue una decisión propia, y surge a raíz precisamente de una entrevista que nos hacen con mi hermana en la radio acá en Colombia, recordando, trayendo a las nuevas generaciones toda la experiencia de mi padre. ujú, Como fue tan boom en Colombia, pues mucha gente me escribió, me llamó, gente que conoció a mi papá en vida, que estuvo en sus talleres, que siguió todo, que leyó sus libros, que estuvo en sus conferencias. Y entonces ahí empieza a surgir como unas preguntas de, oiga, venga, ¿cómo así? Que esta información es asá y no es como nos la están contando. Y es que, y también como un reproche, como es que su papá no dio toda la información, es que esto no era así, es que yo, pero espera un momentico, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahí me entero que Carlos Torres, que fue un amigo muy cercano de mi papá, es más, mi papá fue el padrino de uno de sus hijos, que fue el que le ayudó a editar el primer libro, que mi papá le entregó los mensajes escritos y nunca se los devolvió y se quedó con ellos. Cogió toda esa información y empezó a hacer una secta y él se creyó el contactado. Y en las entrevistas que le han hecho a este señor y que por ahí rondando, este
este señor cuenta la misma historia de mi papá como si fuera él el que tuvo el contacto. claro, Entonces, se vuelven estos grupos sectarios muy peligrosos, donde cuando hay un conocimiento, pues obviamente manipulan. Y ahí me empecé a dar cuenta de eso, entonces me invitaron a hacer conferencias y, uy, qué cantidad de gente embolatada con la información de mi papá y por supuesto este señor alteró todos los mensajes, alteró también el buen nombre de mi padre, lo acusó de una cantidad de cosas espantosas, horribles, digamos en sí, y yo lo que hice como un deseo propio interno, no era querer cambiar a nadie, pero yo dije, esto está mal utilizado y la gente tiene que saber la verdad. Entonces claro. emprendo realmente y coincide también un año antes de pandemia el hecho de querer sacar toda esta información. Entonces dicté varias conferencias Sí. y pude conocer mucha gente amiga de mi padre. Ay, perdón, no me gusté. No, no hay problema. Y emprendo como esta necesidad interior de sacar a la luz todos los mensajes y la información de mi papá, tal cual como los recibió. Entonces yo dije, no, aquí te que abro canal en YouTube, realmente mira, yo de youtuber y qué voy a hacer y qué le voy a hacer, no, mi interés era subir la información, mostrar los originales donde estaba el mensaje, leerlos y decirle a la gente, mire, esta es la verdad. Y Claro, también cuestionar a las personas. Porque yo les decía, bueno, espere un momentico, o sea, ustedes me están queriendo decir que estos seres tan elevados se equivocaron. Entonces, al que debían contactar era el señor Carlos Torres y no a mi papá. Entonces, yo también los cuestioné mucho. claro, Y me di cuenta en que esos mensajes que él había alterado metía hábilmente información para el control mental de las personas y les metía miedo también. Entonces era, usted no puede leer otro libro, usted no puede ver a nadie y se vuelve sectario y les mete una cantidad de mezclas con las profecías, con la Biblia, con el Apocalipsis, con Parravicini, esta gente, porque sí es mentalmente astuta, pero un manejo impresionante de la mente envolvió a mucha gente, la robó. Entonces, así como muchas iglesias que hay que deme su casa, que deme su carro, que deme lo que usted tiene, que venga a comprar allí, porque es que allá son los remanentes, y los sí, remanentes es algo que le dicen a mi padre, que por todos estos sucesos planetarios era importantísimo que la gente empezara a comprar tierras sobre los 1.700 metros sobre el nivel del mar y que en algunos países de Latinoamérica era donde iban a quedar estos remanentes. Entonces este señor coge esa información y le dice a la gente, mire, usted va a estar en el remanente donde van a venir las naves y los van a llevar, págueme, deme la plata y véngase para acá y que usted va a tener ahí. Mucha gente ha muerto, imagínate, más de 20 años, este señor ya 30 años engañando a todo el mundo con eso, robándolas hasta tal punto que en Colombia, como yo saqué esa información, la gente se empezó como a movilizar y como qué es lo que está pasando. claro, Uy, eso fue una cosa impresionante, la cantidad de gente que me escribió, me dijo, Daya, mira, gracias, yo no puedo creer, yo distribuí los libros, los mensajes originales, cada quien mire a ver, mucha gente se vino en contra. No, eso va a decir una cantidad de cosas, pero realmente es de, a mí eso no me toca, mire, a ver, usted haga su trabajo. Y siento que fue muy importante abrirle los ojos a la gente, hasta tal punto que aquí en Colombia, porque después llegó la figura del niño nuevo, porque este señor ya está muy anciano y enfermo, entonces puso al niño nuevo, que es un hombre carismático, joven, como buena gente, con mucho conocimiento, y entonces que yo cojo de aquí y de allá, y cuando yo empecé a hablar, es que ellos empiezan ahora sí a decir, ay, no, es que esto lo recibió Enrique Castillo, pero a pedazos. Y hay claro. mucha gente actualmente, Agustín, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en México, o sea, ya han salido que están embaucados con esto. Aquí Claro, los claro. demandaron al señor Carlos Torres, tiene demandas penales en Colombia, él actualmente está en Ecuador hasta donde yo sé, o me cuentan las personas que están en Ecuador y están engatusando a todo el mundo con esta información de la salvación.
Pero pues de todas maneras esto también está en las profecías. También le dicen a mi papá que no va a poder confiar en nadie, que los amigos se van a ir en contra y pues que hay un mensaje muy, muy chévere que se llama la lógica de la lógica, que ahí enseñan cómo es que uno se puede dar cuenta de estos falsos profetas, de cómo activar el discernimiento y la lógica para poder entender qué es la información que está llegando a nosotros y de dónde viene. Entonces también dejan todo dicho en relación a esto. Y esto es muy importante. Igual, por supuesto, no se tiene la verdad absoluta, pero yo sí puedo decir desde mi experiencia que es la información más completa que hay en el planeta Tierra que se haya recibido de los seres extraterrestres acerca de lo que está pasando en esta realidad, de lo que es el ser humano, para dónde vamos, de dónde venimos, cuál es el proceso evolutivo, por qué estamos aquí. Hay una cantidad de claridades que ellos dejan tan profundas, Agustín, tan profundas, que es complejo, es complejo. Mira, yo tengo unas master talks donde yo intento pedagógicamente enseñarle a las personas de esta información como ellos la dejan, pero es muy profunda. Y pues, por supuesto, cada persona la va a reconocer o sentir desde el conocimiento que tenga. Esto abarca desde que yo, lo que yo pueda conocer desde el colegio, hasta si yo soy médico, ingeniero físico, pueda tener obviamente otros alcances acerca de la información, pero es supremamente coherente, no son mensajes al azar, sino que te cuentan absolutamente todo. Y esto me parece fantástico, sino que la gente no se ocupa de decir, venga, ¿cómo es esto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sino se Sí, quedan sí. simplemente con que fue la nave, lo subieron, lo bajaron, le dieron una información y va a haber Tercera Guerra Mundial. Pero esto es más completo de lo que pueda haber a nivel planetario. Completamente. Daya, y una pregunta. Esto que vos decís de los 9 tiempos, que son las profecías que le comunicaron, eso también se puede leer en el libro, ¿verdad? ¿Es parte del libro o Sí. es una información aparte? Ah, bien. No, eso está en el libro, está en el primer tomo, ahí están varias de las profecías, en su mayoría están allí, lo pueden ver. Es impresionante, se lo súper recomiendo. Voy a hacer llegar el segundo tomo en PDF para ti. Y bueno, ya todos los que puedan entrar también en mi canal en Telegram, ahí también lo tengo en PDF y lo pueden bajar para que se lo lean y compartan con todo el mundo esta información tan interesante de la experiencia de mi padre con estos seres extraterrestres. Qué bueno, Dayan. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por supuesto, por esta charla tan linda que acabamos de tener, que tuvimos. Y bueno, me gustaría como para concluir la entrevista, la conversación, algún último mensaje que quieras decirnos respecto a la historia de Enrique Castillo Rincón o lo que vos quieras y sientas, ¿no? Que creas que se deba saber, ¿no? Puede ser relacionado a Enrique o relacionado a vos. Mira, Agustín, yo siento que mi papá no ha sido el único a nivel planetario que ha venido a hacer este trabajo. Esta información, como bien ellos dicen, están aquí desde la creación misma del planeta Tierra. Los ingenieros biólogos, dadores de vida que trabajan con ellos, sembraron la vida en este planeta y sistema solar y sistemas solares y galaxias en este universo. Tenemos 8 universos, nosotros somos el séptimo universo. Es importantísimo que el ser humano busque su luz interior y se conecte con su voz interior. Es increíble que a través de estas pantallas se haya vuelto la búsqueda espiritual, pero yo les quiero decir hoy que esa búsqueda espiritual está afuera y adentro de ustedes. Y quiero decir que en esta realidad, si uno no se moviliza para buscarla, no la va a encontrar en una pantalla ni en la experiencia de otro, porque uno no puede caminar el mismo camino que ha hecho otra persona. Las experiencias son netamente individuales porque tenemos procesos únicos y que esa conexión con su ser interior deviene del entendimiento y el conocimiento de qué es Dios y que hasta tanto el ser humano no lo encuentre en sí mismo y no entienda que es realmente un hijo de Dios, no como lo dice la Biblia ni ninguna religión, sino que entendamos la magnitud
de saber que esa luz creadora somos nosotros en los primeros procesos evolutivos. No vamos a podernos conectar con nuestro yo superior, no vamos a escuchar nuestra voz interior, y son quienes nos van a indicar de aquí en adelante, desde ese momento en que te conectes con tu espíritu, ese camino evolutivo y seguirás engañado. Pero que aquellos que no lo logren sepan también que tendrán otros 25.000 años para volver a hacer todo este proceso tan impresionante y volver a la luz y emprender ese camino hacia la verdad, el conocimiento y el amor que es infinito. Y es lo máximo que nos ha podido dar esta fuerza creadora que nosotros llamamos Dios. Muchas gracias, Daya. Sí, la verdad es que muy lindo todo lo que nos compartís y creo que me quedo con algo que lo fuimos hablando también en nuestra charla y que tiene que ver con que esa nueva humanidad a la que nos dirigimos, que todavía estamos, nos falta mucho, como bien lo mencionábamos, creo que nos va a llevar a despertar el sol que tenemos dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y me parece que es como una metáfora muy bonita y una forma de visualizar, de imaginarnos, de que cada uno tiene que ir despertando ese fuego interior, esa chispa que tenemos internamente, eh, y que es lo más valioso que trae cada ser humano, ¿no? Y que poco a poco algunos lo logramos en cierta medida, se va despertando cada vez y vibra más fuerte, ¿no? Creo que es algo muy bonito que trae cada ser humano. Así que bueno, te agradezco muchísimo haberme acompañado hoy día en esta conversación y bueno, para mí encuentro muy valiosa toda la información que nos has brindado. Para mí, que yo soy un estudioso, justamente he dedicado este último tiempo a estudiar a los contactados, ¿no? Bueno, he viajado, digamos, no he viajado físicamente, pero esta investigación me ha llevado a diferentes países, a Perú, con el movimiento Rama o con contactados como Vlado Kapetanovich. También luego eso tenía que ver un poco con la historia de Enrique Castillo Rincón, que tuvo puntos de encuentro con estos movimientos. Así es como llegué al caso de Enrique, que me pareció fascinante. Y también después me llevó a México a conocer a Marla, ¿no? Entonces me encanta cómo en nuestro continente tenemos tantas historias tan ricas, tan enriquecedoras, y que tenemos la oportunidad, ¿no?, de conocer a través de personas como vos, Daya, que sos su hija, o los libros que dejó, ¿no?, que tenemos a nuestro alcance. Así que, bueno, para mí, nada, soy muy feliz haciendo esto. Así que te agradezco enormemente tu tiempo. Ay, a ti, Agustín, y ya somos dos felices, porque a mí también me encanta todo esto y poder acercarnos a todo el conocimiento, a la información de los contactados y de toda esta época tan interesante. Y como tú bien lo dices, mira que mi papá fue a Perú y él fue el que instruyó al grupo de Rama en cómo era que se contactaban con los extraterrestres. Mi papá fue el que les enseñó. Entonces es algo muy interesante sobre estas conexiones que se arman en nuestra Latinoamérica y todo el conocimiento que han venido a dejar y que esas particularidades de los contactos, pues obviamente nos dejan unas perspectivas bien amplias y esa necesidad de seguir investigando acerca de cada contacto, de cada mensaje y mirar también, porque mira que dentro de estas investigaciones, pues me he dado cuenta que hay algunas cosas que se vuelven incongruentes o que no encajan, o por decirte, no sé, que le dicen a un contactado, no va a haber tercera guerra, independientemente de dónde vengan estos seres, estas entidades, y a papá se le dicen, sí, sí va a haber. Entonces me parece muy Claro. interesante lograr revisar por qué sí, por qué no hablaron más de allá, quiénes son, de dónde vienen, por qué están aquí y si hacen o no parte de esta hermandad cósmico solar y cómo se sucede realmente la llegada de tantas civilizaciones al planeta y que se haga por lo menos, por ejemplo, un solo contacto a nivel mundial. Algunos, en qué época, por qué hasta el momento no ha vuelto a suceder, volverá a suceder, Agustín. Esto me parece muy interesante y bueno, esperemos a ver qué sigue sucediendo.
digamos, en la investigación que comparto contigo. Muy interesante y muchas gracias por esta invitación. Gracias, Dana. Sí, yo creo que, y con esto ya cerramos, creo que esa triangulación me parece increíble, por lo menos yo, cuando descubrí los lazos que existía entre la contactada Marla, que a través de su discípula Carenca le enseñó esas técnicas a Enrique Castillo Rincón, y que a su vez Enrique Castillo Rincón influyó en el movimiento tan conocido y famoso que fue el movimiento Rama en Perú. Entonces eso para mí descubrir que en realidad todas estas historias que parecen islas separadas se conectan y tienen lazos, ¿no? Entonces, yo creo que para entender el contacto de hoy, porque hoy creo que existen contactados que son muy pocos, como siempre han sido, son muy pocos en el mundo, pero yo creo que para entender el contacto hoy en día tenemos que irnos a la historia y estudiar las historias de los contactados en la década de 50, 60, 70. Y me parece que todo eso nos va a ayudar a entender cómo se va a dar, cómo se está dando el contacto hoy en día. Así que bueno, Dai, muchísimas gracias. Estamos en contacto y bueno, de verdad muchas gracias por tu tiempo.